Y hoy estamos cambiando, hoy estamos variando un poco y vamos a, o más bien, o bastante, porque vamos a la carta de Pablo a los filipenses. ¿A dónde vamos? Carta de Pablo, ¿a quiénes? A los filipenses. Vamos a cambiar y vamos a estar acá por un buen rato de domingos hablando precisamente de la carta de Pablo a los filipenses. Entonces la primera prédica, recuerdos que nos llevan a orar. Pero de alguna manera es importante ubicar cuál es el origen de esa carta, como para ubicarnos en su contexto y comenzar pues a entender todo lo que Pablo dijo, por qué lo dijo, es importantísimo. ¿Cómo se origina la carta de Pablo a los filipenses? Sería la expresión o la pregunta. Quiero decirles que dicha carta tiene su origen en la buena actitud, en una buena actitud, en una buena acción que nace de los hermanos filipenses, quienes al saber del padecimiento del apóstol Pablo, quien en ese momento se encuentra preso por predicar el evangelio, óigase bien, ellos deciden unir sus fuerzas haciendo toda una colecta económica para enviársela a Pablo. Y de esta manera, Epafrodito, un hermano de la fe, miembro de dicha iglesia, dice que es enviado con esta ofrenda o con esta ayuda económica hasta la cárcel donde se encuentra Pablo en Roma. Y habiendo Pablo recibido dicha ayuda, antes que Epafrodito regrese a los hermanos de Filipos, dice que Pablo, estando preso, les escribe a los filipenses para agradecerles por su buen gesto, por su generosidad, por su ofrenda. Y ahí es donde básicamente se origina la carta. Obvio, Pablo aprovecha no solamente para darle las gracias, sino le hace algunos comentarios de cómo es su condición estando en la prisión. Y también Pablo viene y les va a aconsejar e instruir a los hermanos en aspectos varios de la conducta que debe de tenerse en el Señor. Entonces, la carta de Pablo a los filipenses es una carta que surge ante el agradecimiento que Pablo tiene, fíjese, por los filipenses, porque solamente ellos, fíjese, se ocuparon de enviar una ofrenda, hacer una colecta, y esa colecta pues es recibida por Pablo. Entonces, los filipenses, o la carta a los filipenses, es una carta ¿de qué? De agradecimiento. Porque los hermanos de Filipos, ellos hacen una colecta y le envían esa colecta, esa ayuda económica a Pablo. Pero Pablo en ese momento está ¿qué? Está preso, está en la cárcel. Vea usted el contexto en el cual se desarrolla dicha carta, porque de hecho todo va a cobrar sentido a partir de ese aspecto importante. Mire, cuando leemos una carta como esta en la Biblia, sobre todo al apóstol Pablo, dice que es muy importante primero leerla de una sola sentada, de una sola vez. Usted no recibe una carta y la va leyendo por puchitos, ¿verdad que no? Cuando usted recibe una carta, dice que usted inicia la carta a leerla hasta culminarla, hasta finalizarla. Por eso es que recomienda que cuando uno lee las epístolas de Pablo, lo haga de la misma forma, de la misma manera. Repito, no por espacio de tiempo, sino de una sola vez, de una sola sentada. Ahora, cuando hay una lectura comprensiva, ¿verdad? O muy cuidadosa de estas cartas,
vamos a ir encontrando algunos detalles que son altamente importantes tomar o considerar. Por ejemplo, cuando vamos leyendo la carta, vamos descubriendo algunas evidencias de quién es el autor, o de cómo es el autor, o de quién escribe la carta. Pero también vamos a descubrir quién es el destinatario, o la persona a quien va dirigida la carta. Vamos a encontrar otros aspectos como el ambiente o contexto sobre el cual se está describiendo o detallando en dicha carta, del lugar donde se escribe, de los motivos que dieron lugar al levantamiento de dicha carta. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque dice que nos va a ayudar a conservar la fidelidad del mensaje que contiene dicha carta. ¿Para qué? Bueno, para no darle, dice, otra interpretación o interpretaciones erradas que nos hagan andar llevando doctrinas falsas o doctrinas equivocadas. Por eso dice que es importante considerar todos esos aspectos, a manera que la referencia bíblica que nosotros vamos a tener del contenido de la carta que estamos leyendo sea lo más fidedigna, lo más fiel a lo que realmente Pablo en este caso quiso decirle a los filipenses. Y todo con el objeto de no usar un texto, ¿verdad?, fuera de contexto, sino darle la interpretación y sobre todo que nosotros tengamos la oportunidad de practicar el verdadero evangelio. Y no evangelios falsos o doctrinas, pensamientos o verdades que no tienen nada que ver con el evangelio. Por eso es importante todos estos aspectos. La carta de Pablo a los filipenses, oiga bien, al igual que la carta de Efesios, la carta a los colosenses o la carta a Filemón, en el caso Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, conservan una unidad en común. Y es que todas estas cartas Pablo las escribe estando en la cárcel. Estando en la cárcel, repito, Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón conservan una unidad. Y es que todas ellas fueron escritas por Pablo, pero Pablo estaba preso. Por eso estas cartas son conocidas como las cartas de la prisión. Cartas de la prisión. Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. Cartas de la prisión, porque Pablo las escribió estando preso. Ahora, hay que irnos un poquito al origen de la iglesia de los filipenses, porque ahí hay aspectos bien interesantes que deben considerarse. Y es que la iglesia de los filipenses fue, óigase bien, la primera iglesia a través de la cual el evangelio entra del continente asiático al continente europeo. Ese es un aspecto sumamente importante. O sea, la iglesia de los filipenses será la primera iglesia fundada en el continente europeo. Y dice que viene a través de Asia, y es precisamente Pablo en su segundo viaje misionero que funda esta iglesia, que funda esta congregación. Por eso decimos que hay aspectos bien importantes a considerar, porque esos son aspectos de su contexto que lo hacen como más entendible todo lo que se está desarrollando o todo lo que Pablo va a hablar a través de dicha carta. Cuando nosotros leemos, porque hay que tomar para las cartas referencia de los hechos de los apóstoles, porque ahí es donde está el origen de las iglesias que se han fundado. Y me gustaría que fuéramos a Hechos capítulo 16, versículo 6, porque ahí está el contexto en el cual se origina la iglesia de los filipenses o de Filipos. Vamos a tomarnos un tiempo para poder leer. Vamos a leer Hechos 16, 6 al 15, del 6 al 15, Hechos 16.
Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Atravesando, o más bien, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Estas regiones están en Asia, dice. Ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, siempre en Asia, pero el Espíritu de Jesús, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, perdón, no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Dice que Troas es una región costera en Asia. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice que después de pie le rogaba, o más bien después de que Pablo tuvo la visión, enseguida, dicen, nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Matrocia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. Parece que los romanos habían extendido su dominio y habían pasado ya a la parte de Europa, y habían hecho de Filipos, incluso algunos dicen que a Filipos le llamaban la pequeña Roma. Eso es una manera de extenderse, ¿verdad? Como gobierno. En esa ciudad dice que nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor, dice, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Esto a mí me llama mucho la atención, porque al final no se trata de la elocuencia de un predicador, sino del trato que Dios tiene con la vida de una persona. Dice, oiga lo que dice, mientras escuchaba a Pablo, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. A veces decimos, yo no voy a evangelizar porque no puedo. Entonces no se trata de poder, sino que se trata de que Dios tiene un plan para la vida de esa persona, y ante el mensaje Dios abrirá su corazón para que esta persona se convierta al Señor. Luego dice, cuando fue bautizada por su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. ¿Por qué estamos leyendo eso? Porque básicamente ahí está el origen de la iglesia de los filipenses. Exactamente en esos versículos de la palabra, ahí está el inicio de la iglesia de los filipenses. Entonces lo que se entiende es que la llegada a Pablo, entre otras cosas, a Filipos, no fue una casualidad, sino Pablo llega a Filipos por dirección del Espíritu Santo. Fíjese usted, ¿verdad?, quien había mostrado a Pablo a través de una visión la necesidad espiritual de ir a predicar a Macedonia. Y la otra cosa importante que puede concluirse de la lectura es que el primer miembro de la iglesia de los filipenses fue Lidia, una comerciante que vendía púrpura. Fíjese usted. Luego, según el relato, y si ustedes continúan esa lectura que traíamos, vamos a ver a una joven esclava convertida que fue libre de un espíritu de adivinación,
Y esa se puede decir que fue como el segundo miembro de la iglesia. Y posteriormente, cuando Pablo es llevado a la cárcel y ocurre el terremoto, también dice la palabra que el carcelero de dicho lugar queda convertido al evangelio. Entonces, si hacemos cuenta, ya habían 3 personas. Fíjese, con 3 personas se estaba iniciando la iglesia de Filipos. A lo mejor otros más. Estaba Lidia, la vendedora de púrpura, la joven liberada del espíritu de adivinación, y también dice que estaba el carcelero. Fueron, dice, principalmente los primeros miembros de la iglesia de Filipos. Oiga usted, son estos personajes juntamente con otros que levantan la colecta a favor de Pablo, como para que captemos quién le envió el dinero a Pablo. ¿Quiénes eran? Pues eran los que se habían convertido ahí en Filipos. Y mire usted, si no estaban agradecidos con Pablo, el carcelero, ¿verdad? Me imagino que inmediatamente a su conversión hicieron una buena relación con el apóstol Pablo. Y de hecho, como hermanos en Cristo, ellos hermanos quedaron en una hermandad sumamente fuerte, que de hecho ya vamos a ver hasta dónde llegó. Entonces, vemos cómo se inicia la iglesia de Filipos, ¿sí? Perdón, me doy a entender cómo inició. ¿Quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia de Filipos? Lidia, la niña que fue liberada del espíritu de adivinación, y el carcelero. Fueron 3, mire. Ahí estaban esos 3 personajes, y ellos, cuando escucharon que Pablo estaba preso en Roma, dice que inmediatamente respondieron y comenzaron una colecta entre todos y le enviaron la ayuda al apóstol Pablo. Ahora, lo que más trasciende en estas cartas es el saber que cuando Pablo los escribe, Pablo está preso. Y ahí vendría como la pregunta: ¿cuál podría ser la condición o el estado emocional, mental, espiritual y hasta físico de una persona, hermano, que está presa? Gracias a Dios nunca he estado preso. Pero qué difícil ha de ser la condición de una persona que está tras las rejas, que está encadenado, que está con cepo, así como lo tuvieron a Pablo. Entonces ahí viene como lo relevante. ¿Qué escribe un preso? ¿O qué escribió un preso? ¿Cómo estaba el corazón de ese preso? ¿Qué les anunció? ¿Qué les proclamó? ¿Qué les dijo? Y repito, no solamente le escribe a los filipenses, sino que les escribió a los efesios, colosenses y a Filemón también. Entonces, todas esas cartas fueron las cartas de la prisión, desde una prisión. Por el contenido espiritual que es hallado en dicha carta, esta carta a los filipenses tiene algunos calificativos. Algunos no la llaman la epístola a los filipenses solo, sino que le dicen la epístola de la experiencia cristiana o del vivir cristiano. Pero también le dicen la epístola del gozo. Póngale usted la epístola del gozo. Pero también le llaman la carta de la amistad u otros calificativos. Entonces de ahí donde se vuelve como importante. Entonces ya tenemos el origen de la carta. Surge por gratitud. Cuando los hermanos de Filipos escuchan que Pablo está preso, entonces le envían una ayuda económica antes que Epafrodito regrese, porque la ayuda fue enviada a través de Epafrodito. Algunos dicen que es
miembro, fue un miembro de la iglesia de Filipos. Otros dicen que era el pastor de la iglesia de Filipos. Pero él fue asignado para llevarle la ayuda. Y ya luego, conociendo pues el trasfondo así rápido de la iglesia de los filipenses, ya con este panorama podemos entrar a conocer el contenido de lo que Pablo comunica a sus queridísimos hermanos en la fe, como eran los hermanos de Filipos. No eran personas desconocidas. Pablo había fundado la iglesia de Filipos. Entonces había una buena relación con ellos. Vamos entonces a leer Filipenses 1:1 y de esa manera pues entramos ya al detalle de lo que Pablo expresa a los hermanos de Filipos a través de esta carta. Siempre estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo. Entonces ahí estamos ya en lo que Pablo les expresa. Entonces lo primero, hermano, que se observa y es relevante mencionarlo es lo siguiente. Pablo llama a los miembros, a los hermanos de la iglesia de los filipenses, le llama santos. Le llama santos. Entonces, decir algo importante, que una persona convertida al Evangelio ya no es una persona común y corriente como la que nosotros vemos, sino es una persona, óigase bien, apartada o elegida del mundo para servir o adorar al Señor. Amén. Eso dice que un santo es una persona que se consagra para el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos creemos que somos santos? Amén. Ahora, mire, todos los creyentes en Cristo tenemos un pasado sin Cristo y un presente con Cristo. Cuando una persona se convierte al Señor y se convierte vía arrepentimiento de sus pecados, Dios Padre lo perdona de todos sus pecados en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, y lo convierte, dice la palabra, en una nueva criatura. En Cristo se tiene la oportunidad, hermanos, de limpiar toda mancha de pecado y pasar de pecador a santo. Amén. Y eso es lo que pasó con usted, y eso es lo que pasó conmigo. Todos traíamos, hermanos, un pasado. A lo mejor no un pasado agradable, sino un pasado desagradable. Pero cuando se nos fue anunciado el Evangelio y nosotros y el Espíritu Santo, así como a Lidia, tocó nuestro corazón, entonces dice la palabra que fuimos nuevas criaturas. ¿Pero por qué fuimos nuevas criaturas? Porque en ese momento, hermanos, ante el reconocimiento de nuestros pecados
y el reconocimiento del señorío de Cristo Jesús en nuestra vida, dice que pasamos de pecadores a santos. Porque para nosotros, óigase bien, y de hecho la palabra lo dice, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Porque Dios ya los enterró, ¿verdad? Ya los olvidó. Ya fueron cancelados, ya fueron pagados a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos damos una gloria a Dios? Somos santos, fíjese bien. Ahora, la figura que el profeta Isaías usa como para darnos una imagen, ¿verdad? O sea, mental mucho más clara, es la siguiente. Oiga lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, dice que la grana es un rojo denso, profundo. Entonces dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esa es la imagen mental. Cuando venimos a la persona del Señor Jesucristo, ¿cuántas cosas, hermanos, hemos hecho desagradables delante del Señor? En cuántas acciones, reacciones y pensamientos nosotros ofendimos a Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando venimos al Señor Jesucristo, ante esa transformación, ¿verdad?, que vivimos por causa del Señor, pasamos de pecadores a justos o a santos. Y dice que el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces lo que quiero resaltar es que si usted recibió a Jesús, si yo recibí a Jesús como Señor y como Salvador, hemos dejado de ser de las personas comunes y corrientes que nosotros vemos todos los días por cualquier lugar. Porque ahora usted es un santo delante del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Ahora, hermano, eso es importantísimo. Hay algunos que, o más bien, el no entender crea problemas, crea dificultad. Porque, hermanos, el llamado que tenemos como creyentes en el Señor es vivir en santidad delante del Señor. Entendiendo, mire, que si el sacrificio de Cristo fue lo que operó, lo que hizo fue limpiar la mancha de nuestro pecado, limpiarnos completamente. Entonces viene una interrogante, hermano, ¿por qué elegir manchándonos nuevamente, practicando el pecado, cuando el costo de nuestra limpieza espiritual costó la sangre del Señor Jesucristo? Amén. ¿Por qué? Hay algunos que no entienden por qué debemos andar en santidad. Dicen, no, dice, si fue el producto de lo que hizo la cruz, de lo que hizo el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario, limpiando, dice, toda mancha de pecado. Y dice la palabra que Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces la pregunta sería, ¿por qué vamos a seguir añadiendo más mancha si ya fuimos limpiados con la sangre de Cristo Jesús? Entonces por eso el llamado a una persona santa es precisamente la santidad. Porque santidad es eso, o sea, vivir apartado, o sea, para Dios en Cristo Jesús. Y eso es algo maravilloso para nosotros, sobre todo cuando recordamos que todo lo malo que pudimos hacer delante de Dios ya quedó perdonado en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces por eso somos llamados a una vida santa. Yo siempre lo digo y lo expreso y veo que como que no tiene fuerza. A veces no tiene fuerza ni siquiera en mí. Nosotros seguimos pecando, hermanos, y todavía no captamos que no es lo mismo, hermanos, error que pecado. Nosotros nos erramos, nosotros fallamos. Yo les contaba a los hermanos y lo digo. Tengo dos pares de zapatos viejitos, casi parecidos.
Un día cuando vine acá y me vi los zapatos, me vi que me había traído uno de uno y otro de otro. ¿Es pecado? No es pecado. Solo fue un error. El problema con el pecado es que es ofensa a Dios. Y eso lo debemos de tener en cuenta. Lo que la Biblia dice, donde la Biblia dice pecado, estás ofendiendo el nombre de Dios. Lo estás ofendiendo con tus palabras, con tus pensamientos. Ese es el punto de diferencia. No solamente me estoy equivocando. Ay, es que me equivoqué. Qué bueno que te equivoques. Pero si te equivocas con Dios, estás ofendiendo a Dios. Y nadie que ofende a Dios puede recibir todas las gracias de Dios en su vida. Porque hay ofensa al Señor. Y hay veces, hermanos, hay veces no se trata de que chupe, de que tome, de que yo soy prostituto y que aquí, no. O sea, las acciones diarias de nuestra vida, en donde la Biblia dice que hay pecado, hay pecado. Y yo creo que esa parte hay que despertarla. El pecado no solamente, fíjese, es error. El pecado es ofensa a Dios. Dios está siendo ofendido. Y no puede haber bendición en tu casa, en tu familia, como se debe, si todos están diciendo, están hablando de error, pero no están hablando de pecado. Amén. ¿Cuánto damos gracias al Señor? Y que el Señor nos despierte, ¿verdad? Porque toda esa insatisfacción que nosotros estamos viviendo muchas veces internamente, toda esa tristeza, toda esa depresión y todo eso es precisamente producto y ya lo vamos a ver, de que nuestra relación con Dios no es la mejor. Pero algo que debemos captar es eso. Error no es lo mismo que pecado. El error a un proceso, pues, es una falta cualquiera. Pero el pecado ofende el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, esa parte hay que llevarla bien en cuenta. Ahí está. Entonces, el apóstol Pablo, y repito, dice santos. ¿Cómo le dijo a la iglesia? Santos. Entonces usted va a su trabajo y ahí en su trabajo hay santos. Yo recuerdo que estábamos en una aula de la universidad y pasaron unos cristianos. Y nosotros no sabíamos, estábamos varios ahí. Y dijeron, levanten la mano todos aquellos que son cristianos en la fe. Y levantamos nuestras manos. Y habíamos varios que habíamos confesado a Jesús como Señor y como Salvador. Ahí estábamos los santos de Dios, del Cristo poderoso, en medio de una sociedad, en medio de un grupo. Pero entender, o sea, nosotros no éramos ya los mismos. Éramos distintos, éramos diferentes. Me tocó llevar una materia donde, de hecho, el profesor fue un cura muy reconocido de San Salvador. A mí me admiraba porque los sacerdotes llegaban, ¿verdad? Con su cigarro, ¿verdad? Entonces doblaban se ponía todo tranquilo. Lo que me daba risa era ver a las monjitas copiando como cosa normal. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Las monjitas están copiando. Entonces, no es cuestión de religión, es cuestión de relación y entender, o sea, que nuestro Dios se ofende por el pecado. Amén. Se ofende por el pecado. Yo voy a tener ese cuidado de no ofender a mi Dios todopoderoso. Otro aspecto importante a resaltar es lo que Pablo menciona en los versículos 3, 5. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas
mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mire, lo llamativo es que Pablo, ya lo dijimos, estaba en la cárcel, pero aún preso, Pablo seguía ejerciendo su ministerio como apóstol del Señor a través de las oraciones. Entonces decir que para orar no necesitamos ni siquiera estar libres, no necesitamos grandes recursos, sino un corazón dispuesto para servir al Señor y para servir a los hermanos. Ahora, ¿cómo era que Pablo, hermanos, podía estar alegre haciendo sus oraciones? Pero Pablo estaba preso. ¿Cómo era que preso, hermanos, Pablo podía comunicarse delante de Dios, pero hacerlo con todo el gozo, con toda alegría, a través de sus oraciones? Entonces, mire, lo que se entiende es que en Pablo había una experiencia maravillosa. Lo que Pablo vivía internamente no era algo que viniera de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y ahí cuando decimos, cuando hay paz en el corazón, cuando se practica el arrepentimiento continuo con el Señor, hay un gozo que se apodera del corazón y que no le permite a las circunstancias sujetarnos a la tristeza. Eso es algo importantísimo. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos practicamos el arrepentimiento de pecados? No puede ser. Todos debemos practicarla. O sea, cuando encontramos algo que no es agradable delante de Dios. Mire, si usted puede pasar una semana sin postrarse delante de Dios para pedirle perdón por sus pecados, hay que hacerle un diagnóstico médico para verdaderamente saber si ha conocido a Jesús como Señor y como Salvador. Porque todo cristiano nacido de nuevo, que entiende que fallamos a Dios, vive una vida de arrepentimiento continuo, todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando es evidente, pues aún más. Entonces ese es otro aspecto, pero Pablo añade, fíjese bien, a los filipenses, la razón por la cual oraba y recordaba con alegría a los hermanos. ¿Por qué lo recordaba con alegría? Y en Filipenses 1:5 dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso era lo que Pablo le llamaba o le llamó la atención de ellos. Ahora, para que se entienda bien esto porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Oiga esto. ¿Quiénes hemos tenido la experiencia de estar en un estadio? Yo creo que todos a lo mejor hemos tenido la experiencia de estar en un estadio. En un estadio vamos a encontrar a personas siendo espectadoras. ¿Sí? La mayoría de veces, porque no hay ningún futbolista aquí profesional, pues nos ha tocado ir al estadio, pero como espectador. Pues en un estadio hay espectadores. Todos los que están sentados en las gradas, ¿verdad? Y animan con sus porras, juzgan. No pasásela ahorita, ¿por qué? Todas esas cosas. Él es un espectador que mira las jugadas de lejos. Él las concluye y dice, ¿por qué no hizo tal cosa? Pero él no está participando. Él solo es un espectador. Realmente quienes están sudando la camiseta, ¿quiénes son? Los que están jugando. Entonces, vea bien. Una cosa es ser espectador en la iglesia. Y otra cosa es ser jugador en la iglesia.
los filipenses participaban de las jugadas. No eran espectadores. ¿Me doy a entender? Por eso Pablo les aplaudía. Y Pablo decía de ellos, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermano, ser un espectador es fácil. Ser un participante es otra cosa distinta, es otra cosa bien diferente. Amén. Nosotros debemos ser no expectantes de la obra de Dios. Nosotros no debemos ser, hermanos, de los que están de lejos juzgando las jugadas de los demás, pero no haciendo nada. Amén. Tenemos que ser ¿qué? Participantes y no espectadores. Amén. Mire lo que Pablo decía, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice que Pablo, desde que los conoció, fueron de esa forma, de esa manera, activos los filipenses, muy activos. Siempre estaban en la jugada. E igual es el llamado a cada uno. Pero veamos Filipenses 4:14 lo que dice. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Mire, ahí estaba Pablo describiendo cómo era la actitud o la participación que tenían los filipenses en la obra del Señor. Ahora, cuando seguimos la lectura, es precisamente, mire, a ellos, aquellos que están comprometidos, aquellos que son participantes de la obra de Dios, que Pablo les escribe lo siguiente. Vayamos a Filipenses 1:6. Entonces Pablo dice: estoy convencido de esto. Mire, de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. A ellos les está diciendo esa expresión. A ellos les dice esa palabra. Mire, todos sabemos o debemos de saber que la meta de un cristiano no es la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, sino que la meta del cristiano es el carácter de Cristo. En la medida que nos volvemos en creyentes participantes y comprometidos con el carácter y obra del Señor, cada día, hermanos, vamos siendo conformados a través de cada experiencia, vamos siendo moldeados, hermanos, al carácter de Cristo. Y déjeme decirle que esa es la buena obra que Dios ha iniciado en la vida de cada uno. Vamos siendo forjados al carácter de Cristo hasta que el Señor venga. Entonces nunca nadie, hablando del carácter de Cristo, podrá decir: ya lo alcancé. Nadie. Mucho menos pretender, hermanos, seguir el carácter de Cristo solo siendo un espectador del evangelio. Sobre él no se cumple esta palabra. Dice, ¿verdad? Pero es que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Pero si no está involucrado ni en la obra, ¿cómo lo va a perfeccionar? Entonces Pablo les habló a aquellos que estaban, hermanos, altamente comprometidos con su obra. Entonces les dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día, dice, de Jesucristo. Pero eso se lo dice a quienes están comprometidos, no a aquellos que están siguiendo, hermanos, la visión del mundo.
Sobre ellos no se está cumpliendo el plan de Dios, que es ser forjados al carácter de Cristo. Pero cuando estamos, hermanos, involucrados en la obra y producto de ese involucramiento nos vienen, hermanos, cosas agradables y cosas desagradables, entonces, hermanos, entender que cada una de esas situaciones Dios las usa para que nuestros caracteres sea forjado a la medida de Cristo Jesús. Nada sucede por casualidad en la vida de aquellos que están involucrados en el Señor y que, como dicen, de puro choto están surgiendo dificultades. El carácter de Cristo está siendo forjado cuando la actitud para salir adelante de cualquier circunstancia es: tengo que obedecer al Señor, tengo que obedecer al Dios Todopoderoso. Entonces Pablo termina diciéndolo lo siguiente, versículo 7, capítulo 1, dice: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable, mire, entrañable es profundo amor de Cristo Jesús. Entonces Pablo los llegó a admirar mucho a los filipenses, porque eran personas involucradas, participantes de la obra de Cristo, al grado que Pablo dice: mire, les amo con el entrañable, con el profundo amor de Jesucristo. Entonces son las obras que hacemos para el Señor las que dan testimonio de cuán comprometida es una persona con Cristo. Con palabras, hermanos, engañamos, con palabras adulamos a las personas, pero las obras hablan mucho de aquel que está siguiendo al Señor. Entonces Pablo recordó, hermanos, a los filipenses precisamente por eso, porque fueron personas involucradas con la obra de Cristo Jesús. Póngase de pie.